aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dice que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Karim? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Lo que tenemos es una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo HDP, vamos a hablar de política, no nos podemos escapar de la realidad, vamos a hablar de COVID. Arranca en la semana que viene la combinación de vacunas para poder suplir esa falta que hay a aquellos que tienen la primera dosis de Sputnik, ese es uno de los objetivos. De eso vamos a hablar en HDP y también de la interna del PJ. Sí, por supuesto, porque esta semana arrojó varias imágenes, Cristina con algunos candidatos, Rossi mostrando aquí o exponiendo a Perotti con algunos títulos también interesantes. Vamos a hablar con uno de los precandidatos a diputados nacionales que tiene una de las variantes, justamente hablando de pandemia, Mariano, que tiene que ver con el Frente de Todos, el justicialismo local. La variante rosista. Sí, la variante rosista, la variante de Eduardo Toñoli, que es el primer candidato o precandidato a diputado nacional por la línea del exministro Agustín Rossi. Eso tras esta pausa. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Para hablar de la pandemia vamos a recurrir a los que saben, la ciencia, la medicina, la doctora Elena Obieta, que integra la Sociedad de Infectología Argentina, nos está aguardando estos minutos para charlar un ratito con Hablemos de Política. Doctora Obieta, gracias por atendernos, gracias por dispensarnos algunos minutos. Preguntarle en principio, en esta semana donde tuvimos como novedad el anuncio de combinación de vacunas y además la cada vez más persistente variante Delta, sin circulación comunitaria todavía, pero ¿cómo observa la marcha de esta pandemia entrado ya el mes de agosto, doctora? Hola chicos, muchas gracias por la convocatoria. Si me pueden bajar un poco el retorno, porque si no yo me escucho a mí. Gracias. Ahí estamos, perfecto. ¿Cómo lo vemos? Nunca dejamos de tener una meseta muy alta de casos, y esto es preocupante. Cuando hay mucha cantidad de casos circulantes, se pueden generar estas variantes de preocupación, como es el caso de cepa delta, en primer lugar. En segundo lugar, no tenemos un porcentaje tranquilizador de gente con las 2 dosis aplicadas de vacuna, que es la robustez del sistema inmunológico de cada uno de los que está en mayor riesgo de tener forma grave por COVID o muertes por COVID. Y entonces es en ese contexto donde se forma un cóctel bastante explosivo, porque habiendo tanta circulación viral y eventualmente la introducción de una cepa como es la Delta, que es muchísimo más contagiosa, 60 veces más transmisible que la cepa original que conocimos, podría llegar a aparecer, digamos, de no cambiarse nada y de seguir así, digamos, en diciembre podríamos tener
sepas que no nos alcanzarían las letras del alfabeto griego. Entonces, es en este punto que yo quiero resaltar, primero, que no hay que dejar de lado los cuidados. Por más que tengas dadas tus 2 dosis de vacuna, hay que seguir con el barbijo puesto, manteniendo 1,5 metros de distancia con los que no son de tu burbuja, ventilar bien las habitaciones y los habitáculos, el auto, el ómnibus, lo que fuere, y el lavado de manos. Doctora, y además ir a vacunarse. Claro, doctora, sí. A ver si entendí bien. Esto de la transmisibilidad que no baja, esto de la meseta alta, quiere decir, existe la posibilidad, pero podríamos tener inclusive la variante argentina con algunas dificultades. O sea, ¿podría generarse una variante propia porque la transmisibilidad no frena? Argentina o africana, si consideras que hay 2% nada más de población vacunada en África. El tema es este, tenemos 13.000 casos día promedio, un poquito más, un poquito menos, según si es domingo, etcétera. Esto quiere decir que no estamos manteniendo las medidas de cuidado, independiente del porcentaje de vacunación. El impacto de la vacunación lo medimos hoy con las internaciones en terapia intensiva y las muertes, porque ese es el impacto de la vacuna. Las vacunas no han demostrado una alta eficacia para disminuir la posibilidad de que yo, que tengo mis 2 dosis de vacuna, pueda tener virus en la nariz o en la garganta y por tanto transmitirlo, mucho más si se trata de cepa delta. Les doy un ejemplo cortito de un caso, de un artículo que se publicó recientemente. En una ciudad cerca de Boston, en Estados Unidos, habían hecho un festival, ¿sí?, donde el 73% de la población tenía sus 2 dosis de vacuna aplicada. Tuvieron un brote de cepa delta en esa ciudad. Y cuando fueron a buscar los casos de ese 72% de gente que tenía las 2 dosis de vacuna, comparados con la gente que no estaba vacunada, los 2 grupos tenían la misma cantidad de virus en la nariz. Claramente, ¿se entiende? Sí, claro, sí. Estamos muy abajo de ese 70 y pico % que usted dice con las 2 dosis, ¿no? Entonces, es por eso que digo que es un cóctel explosivo. Claro, entonces el gobierno está, usted lo observa, demasiado tranquilo, porque el viernes una conferencia de prensa entre Bisotti y los funcionarios hablando inclusive de etapas de liberaciones. ¿Cree que se peca de optimista, por llamarlo de alguna manera? Yo no voy a opinar de cuestiones gubernamentales, no soy quien para hacerlo. Entiendo que ustedes me convocan para que yo les explique por qué sirve una combinación de vacunas, por qué es segura, etcétera, y qué evidencia científica hay. Lo que sí te puedo decir es que a partir de que escuché o que me comentaron para hacerme justamente una entrevista, las declaraciones del presidente con mayores aperturas porque vence el DNU, tenemos que acordarnos todos que cualquier derecho que se nos otorga conlleva una obligación, ¿sí? Si vos tenés el derecho de abrir una cuenta bancaria, luego tendrás las obligaciones para con las deudas, el banco, lo que fuere. Si tenés el derecho a sacar el registro, tenés la obligación de no conducir habiendo bebido, usar el cinturón de seguridad, respetar las normas de tránsito. Bueno, en este caso nos dan más libertades, ¿sí? Bueno, tiene que conllevar más obligaciones. Claro. Y esas más obligaciones tienen que ver con nuestro propio cuidado, porque implica el cuidado del otro. Implica que si yo tengo 2 dosis de vacuna, ¿sí?, y pienso, dale, ya está, me cansé de usar barbijo, pero puedo tener COVID leve, capaz que ni me entero, pero se lo transmito a una persona que no fue alcanzada por la vacunación en forma completa, esa persona se puede morir. Sí. Doctora, arranca la vacunación combinada, se va a poder combinar vacunas. ¿Qué se le dice a aquellas personas que seguramente están esperando, tienen primera dosis de Sputnik, están esperando esta combinación de vacunas y tienen algunas dudas? ¿Es seguro? ¿No es seguro? ¿Está bien probado? ¿Qué puede pasar si tengo Sputnik y me ponen de otra marca, por decir de alguna manera? Perfecto. Estos esquemas que se llaman heterólogos, es decir, es distinto el primer componente del segundo componente. Primero hay que recordar que para saber que tenemos la vacunación completa son necesarias las 2 dosis, ¿sí? Sea de marca Sinopharm, sea de Astra, sea de Sputnik, sea de Moderna, sea de Pfizer. Estas son las vacunas que tienen 2 dosis en su esquema para decir
tengo la vacunación completa. Si ya pasó más de los 3 meses y demás, no desesperar, no quiere decir que chau, ya está, tenés que volver a empezar o que estás desprotegido. No, tenés cierto grado de protección, pero justamente con estas cepas que son mucho más contagiosas y probablemente más agresivas, necesitas robustecer la respuesta, y eso se da con una segunda dosis, que en este caso, no solamente en la Argentina, no somos conejillos de India de nadie, es importante que se haya hecho la evidencia local, pero para tranquilidad de todos, estos ensayos se hicieron en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Canadá, en los Estados Unidos, viendo qué pasa. Sabemos que la combinación o estos esquemas heterólogos son seguros. Ahora había que demostrar que eran igual de eficaces que lo que ya se sabía que era eficaz, por ejemplo, primera de Astra, segunda de Astra, primera de Sputnik, segunda de Sputnik, ¿sí? En este caso, ver si era igual de eficaz o era peor. No, señor, es igual de eficaz o a veces un poquito más eficaz. Inclusive la puede ser combinación. Es decir, que puede ser mejor inclusive ponerse de una marca y después de otra. ¿Por qué puede ser mejor? Ya han probado que genera más anticuerpos. En un estudio que hicieron los españoles que se llama Convivax, ellos, porque es así, insisto, como se hace la medicina basada en la evidencia, agarraron 400 personas y los randomizaron, 200 un grupo, otras 200 otro grupo, aleatoriamente, más o menos del mismo sexo, repartidos los sexos, repartidas las edades, etcétera. Al primer grupo le dieron esquema homólogo, es decir, primera y segunda dosis con AstraZeneca. Al segundo grupo le dieron un esquema heterólogo, primera de Astra y segunda de Pfizer, ¿sí? Vieron que la seguridad era la misma, ellos reportaron un poquito más de reactogenicidad, es decir, un poquito más de dolor en el sitio de inyección, un poquito más de cansancio al día siguiente, punto, ninguna otra cosa, que el grupo control de siempre. Pero vieron, oh sorpresa, que en este grupo que había hecho Astra-Pfizer, incluso tenía un poco más de anticuerpos que el grupo que había hecho Astra-Astra. Bien. Doctora Obieta, gracias por estos minutos, por contarnos su impresión, por ayudarnos a entender lo que viene, en definitiva, en esta pandemia que, bueno, ya nos tiene preocupados hace bastante tiempo. Muchas gracias, doctora. No tenemos que bajar los brazos y, si me permiten una sola cosa, por favor. Las embarazadas tienen y deben vacunarse. Todas las plataformas de vacunas son seguras para las embarazadas, no van a dañar al producto de la gestación o al bebé, y verdaderamente no queremos en una tercera ola, sea por cepa delta o por cepa lo que fuere, no queremos más embarazadas muertas y prematuros que haya que haber sacado por una cesárea de urgencia. Correcto, gracias doctora, gracias, muy amable. Doctora. Chao, hasta pronto. Muy gentil, la doctora Elena Obieta desde Buenos Aires, con su opinión en torno a este tema. No hay que bajar la guardia, así lo dijo la doctora, y eso es lo que hay que hacer seguramente. Nos vamos a una pausa, volvemos con la interna del PJ, que sigue bastante picante. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cada mañana, desde las 9, informados con Mario y Karina. Informados. Repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados. Lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales. Sumate. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Más servicios.
Más asfalto. Más espacios públicos. Más desagües. Más y mejor iluminación. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. El Frente de Todos tiene interna, está bastante picante, se sacan papelitos y se dicen cosas por los medios nacionales. También Santa Fe está en el centro de los medios nacionales, pero parece que la interna se ha tornado interesante mediáticamente. Vamos a hablar con uno de los que está en esta interna del Frente de Todos, que es el precandidato a diputado nacional, justamente por la lista que lidera Agustín Rossi. Eduardo Toñoli, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿cómo han tomado esta cruce de fotos y la foto de Cristina ayer con la otra lista que va a ir interna con ustedes dentro del Frente de Todos? ¿Cómo leen esta foto? Bueno, me parece que estaba dentro de los cálculos. Todos sabemos que ha sido un cierre de listas con algún grado de complicidad, de complejidad. Y me parece que en realidad hay que tener en claro dos cosas. La primera, que Agustín Rossi no salió a la cancha porque se le ocurrió a él, ¿no? Sino que fue convocado en algún momento por parte del gobierno nacional para intentar saldar un problema que había, que era que las candidaturas, algunos otros candidatos o candidatas no medían. Y la segunda información que también hay que tener, y con esto me parece que saldo un poco esta cuestión, es que nadie le exigió a Agustín Rossi que bajara la lista. Lo que hubo fueron, por parte del gobierno nacional, exigencias mutuas para que se lograra una síntesis. Yo puedo dar fe que hubo un intento por parte de Agustín importantísimo por de alguna manera sintetizar estos dos esquemas. No se logró, no hay que dramatizar, estamos en un proceso de paso, los otros dos grandes frentes de la provincia también las tienen, y hay que tomarlo como tal, ¿no? Eduardo, el gobierno de Perotti llegó al poder hace 2 años, llegó al poder, digamos, que con una síntesis de sectores justicialistas que apoyaron, entre ellos el movimiento Evita, entre ellos el rosismo, bueno, y los sectores, incluso Bielsa, que compitió en interna y ahora forma parte del gobierno. A su criterio, ¿cómo complejiza esto el gobierno de Santa Fe? Porque pasan las internas de septiembre, después se forma una lista de diputados y se elige un binomio de senadores, pero Perotti tiene que seguir gobernando. ¿Usted cree que le introduce una complejidad al gobierno que conduce Omar Perotti? No, de ninguna manera. Yo creo que nos está de alguna manera revisitando el gobierno provincial, ¿no? De ser así, bueno, yo pertenezco al movimiento Evita, que es una de las fuerzas, como bien vos decías, que no solo acompañó el proceso electoral de Omar Perotti, sino que forma parte de la gestión. Si nosotros pensáramos que en esta elección lo que está en juego es visiones radicalmente divergentes sobre la gestión, deberíamos irnos a la gestión. Ahora, ustedes de alguna manera, Eduardo, lo están desafiando al gobernador, porque la interna, como decía Mariano hace un ratito, en algún momento esta semana estuvo picante, ¿no? Con demostraciones, con fotografías, con artículos de diarios, digamos, no es una interna tan neutra, tan tranquila. Yo creo que empezó con algún nivel de confrontación y creo que después se fue acomodando, más allá que, por supuesto, si hay algo que tiene una interna es que los contendientes buscan o buscamos marcar en algún punto alguna diferencia. Me parece que el clima por el que se empezó hoy a dirigir la interna tiene que ver con positivos. Si vos me preguntás a mí qué es lo que eclosionó en el cierre de lista, porque tampoco nos vamos a hacer los sonsos,
y así como digo que no está en cuestión la gestión, sí digo que sí está en cuestión, y algo de esto dijo Agustín en estos días, miradas divergentes con respecto a cómo se piensa al peronismo de la provincia de Santa Fe en relación con el peronismo nacional. Todos sabemos que Agustín Rossi es una figura que siempre, por lo menos de 2003 hasta la fecha, ha estado identificado con una visión nacional, ¿no? Del proyecto nacional, de que el peronismo es un movimiento nacional y que el peronismo de Santa Fe, con sus particularidades, con su color local, con sus matices, solo puede, de alguna manera, llevar adelante un proyecto exitoso si articula virtuosamente con ese proyecto de país. Y me parece que vos compartís, justo decís esto porque compartís eso que ha dicho Agustín Rossi, de que Perotti quiere llevarse el peronismo santafesino hacia otro lugar, concretamente a lo que es o se conoce como el cordobesismo, o con un estilo particular así. Mira, yo creo que hay dos miradas distintas. Lo estaba diciendo, quizás yo lo digo más a mi manera, ¿no? Esta mirada más provincialista y otra mirada de inserción dentro de un proyecto de país. Ahora, lo que sí tengo en claro es que no tiene por qué una perspectiva superar o demoler a la otra, para ser más preciso, o borrarla del mapa. El peronismo ha tenido la oportunidad de tener grandes elecciones, como en el 2010, el peor momento del peronismo a nivel nacional, ustedes recordarán. Acá se hicieron unas PASO entre Agustín Rossi y Alejandra Rodenas, se logró después no solo sacar la misma cantidad de votos, sino acrecentarlos. Pasamos al 2019, hicieron unas PASO entre Omar Perotti y María Eugenia Bielsa, no solo el peronismo mantuvo, sino que después acrecentó los votos. Entonces, el éxito del Frente de Todos, el éxito del peronismo, depende en gran parte que se puedan articular correctamente esas perspectivas, con un tinte, con un color más localista y una perspectiva más nacional. Ahora bien, esa articulación se puede dar, ¿por qué no?, a través de una herramienta que el peronismo, pero toda la cultura política santafesina, viene utilizando hace mucho. Yo quiero recordar que la ley de PASO en la provincia de Santa Fe es previa a las PASOs nacionales, y se ha hecho un uso virtuoso de algo que, para la lógica, por eso en estos días por ahí nos entrevistan muchos periodistas de Buenos Aires, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense o en la provincia de Buenos Aires, hablar de PASO es casi una herejía, ¿no es cierto? Es como un desafío, por ejemplo, que algún intendente, un gobernador tenga unas PASO con listas del mismo partido político, pero que enfrenta a sus candidatos, tiene otros planteos, matices, etcétera, parece casi como una afrenta. Y acá es una práctica de todos los días. Claro. Toñoli, ¿y por qué, si puede ser, digamos, brevemente, porque nos queda poco tiempo, cómo resumirías por qué el Evita decide ir en esta alianza, digamos, dentro de la interna con Rossi? ¿Cuál es lo que motiva a ustedes concretamente ir en ese espacio? Bueno, mira, Agustín Rossi es alguien con el que nosotros hemos compartido en ocasiones parte del camino, en otro hemos en PASO participado en otros espacios, pero siempre con una relación de madurez, de lealtad y de reconocimiento mutuo del rol que cada uno cumple en el peronismo, de valoración del rol que cada uno cumple en el peronismo. Desde esa perspectiva, Agustín nos llamó, nos invitó a participar. Como nos invitó a participar, ustedes recordarán, hace 10 años exactamente, quien les habla iba segundo en una lista de diputados provinciales, diputados y diputadas jóvenes, que encabezaba Leandro Busato, y que acompañaba a Agustín Rossi en su candidatura a gobernador. Dos listas acompañaban, una con un perfil más tradicional, con poderes territoriales, intendentes, presidente de comunas, y otra con militantes, hombres y mujeres menores de 35 años, jóvenes que en ese momento, si bien participábamos en política o en lo social desde los 90, contra el ajuste, la entrega, las políticas del menemismo, del arruismo, nos sentimos convocados por Néstor Kirchner. Ahora, el que nos dio el espacio para participar activamente en espacios institucionales fue en ese momento
Agustín Rossi contra todo pronóstico, y también contra todo pronóstico, la verdad que mal no nos fue, ¿no es cierto?, saliendo a la arena pública, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por charlar con nosotros de política y seguramente nos volveremos a comunicar en el marco de estas elecciones que se vienen en la República Argentina. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Gracias, Toñoli, muy amable. Hacemos una breve pausa y algunos datitos para despedirnos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Más servicios. Más asfalto. Más espacios públicos. Más desagües. Más y mejor iluminación. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Queda poco tiempo, nos estamos despidiendo. ¿Qué dejó la semana, Bueno, Mario? Toñoli me parece que le daba poca importancia, pero han sido gestos muy importantes, Fuertes. ¿no? Porque Rossi fue ministro hasta hace una semana atrás. Como que tiraron por la ventana del tren, ¿no? La imagen de Cristina con Mirabella y con Sagnún, la imagen o la grabación de Alberto Fernández diciendo estos son mis candidatos, me parece que está marcando algo, ¿no? Algo fuerte dentro, que yo no sé si el peronismo será lo mismo después de esta interna del 12 de septiembre. Y sobre todo algo que tiene que ver con lo que es la esencia de Agustín Rossi, un hombre que construyó su imagen como el defensor de Cristina, y él lo dice y lo ha dicho muy claramente, inclusive en su presentación, con aplausos y con huevazos ha defendido la gestión de Cristina, y ahora Cristina parece como que le da la espalda, algo que revoluciona a todas las huestes kirchneristas porque dicen, ¿qué está pasando? Todo el mundo pregunta, ¿qué está pasando? ¿Quién apoya a quién? Se verá, falta un tiempo. Las elecciones, las PASO, las primarias de 12 de septiembre, dicen que va a haber hasta una lupa para mirar en letras chiquititas una gran boleta que tendremos, por ejemplo, en los candidatos a concejales de Santa Fe y también de Rosario. 44 en Santa Fe nos vamos a encontrar y 55 en Rosario. Hasta la semana próxima. Chao, chao.